Ok, hoy vamos a ver un tema bastante interesante en el Antiguo Testamento y es el tema de la mujer. Vamos a ver, esta materia se llama Teología del Antiguo Testamento y hemos estado viendo unas temáticas bastante importantes. La temática que nos va a ocupar hoy se llama la mujer. ¿Listo? Veamos algunos de los roles de la posición de la mujer en la teología veterotestamentaria en Israel. Voy a compartir una pantalla y vamos a trabajar este tema que es muy interesante. Ahí ya están viendo una pantalla, ¿cierto? Muy bien. Hablemos entonces de la mujer en el Antiguo Testamento. Esto es un enfoque teológico de la misma. Teológico, pero obviamente también cultural, familiar, social de ella. ¿Cuál es la posición de la mujer en la familia y sociedades israelitas? ¿Cuál es? Y tenemos que decir que no es tan favorable. Honestamente, no. La mujer en la Biblia y en el Antiguo Testamento tiene un lugar bastante disminuido, peyorativo. La mujer fácilmente es comparable, como nosotros leemos en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 10 más o menos. Mire, voy a leer Cantares 2:10 y es un texto que quiero mencionar para hablar de este aspecto. Cantares 2:10 dice, 2:9, mire lo que dice. A la yegua del carro del faraón te he comparado, amada mía. A la yegua del carro del faraón te he comparado, amada mía. Eso es un piropo. Ese es un cumplido que le está haciendo el enamorado a su enamorada en el libro de Cantares, ¿ya? Y ahí la idea es que esta mujer queda matada, pues, enamorada porque le dijeron que era parecida, que la habían comparado con la yegua del carro del faraón, que obviamente era la mejor yegua que había en esa época. Los egipcios son reconocidos por sus caballos, ¿correcto? El caballo es el símbolo de Egipto en cuanto, digamos, a guerra, en cuanto a economía, fuerza. Ese es el símbolo. A Egipto se le compara o se le representa con caballos. Y el enamorado le está diciendo a su amada, a la cual ama, le dice que la ha comparado a la yegua de los carros del faraón. Y reitero, esta mujer se siente dichosa por eso. Y aunque es la mejor yegua que hay, pero es un animal, pero la mujer era más o menos en esa dinámica. Y ahora leemos algunos textos que hablan de aspectos parecidos. Entonces, en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar una perspectiva patriarcalista. Esa palabra patriarcalista es una palabra que se ha acuñado últimamente para referirse a lo que se conocía tradicionalmente como machismo, ¿no? Como el machismo, ahora se dice es patriarcalismo, una cultura patriarcalista. La verdad es que tenemos que reconocer que la Biblia, el Antiguo Testamento, tiene una perspectiva patriarcalista, absolutamente en casi cada evento que se menciona está una perspectiva patriarcalista. Y por lo tanto, la mujer hebrea durante toda su vida se va a encontrar bajo la tutela de un hombre. Jamás la mujer va a estar, digamos, representada por sí misma, salvo algunas excepciones que las vamos a ver. Salvo algunas excepciones, la mujer absolutamente siempre va a estar bajo la tutela de un hombre. Cuando es soltera en su casa, su papá, ¿correcto? Cuando es casada, su esposo, ¿cierto? Y si en un momento dado esta mujer se queda viuda, pasa a estar bajo también la supervisión de un pariente varón, que por lo general era el famoso Goel. Pero esa es como la dinámica con las mujeres. Aunque hay algunas mujeres en la Biblia que son, digamos, mujeres sobresalientes. Mujeres, por ejemplo, como María, que es la hermana de Moisés y Aarón, ¿cierto?
como en Éxodo 15:20, que nos habla de que ella sale cuando pasa en el mar de los juncos, sale con las otras muchachas en sus danzas, etcétera. Son mujeres que han sacado, digamos, como la cara, pues, o el agiógrafo les ha dado un texto importante a ellas. O, por ejemplo, en la época de los jueces, curiosamente, en la época de los jueces, digamos, hubo, aunque se hablaba de una anarquía tremenda y de un tiempo en el cual la palabra de Dios escaseaba y cada uno hacía lo que quería, en esa época también se habla de varias mujeres bastante importantes, sobresalientes. Una de esas mujeres es Débora. Débora, que era la profetisa y también era juez en Israel. Débora, una jueza de Israel, que nosotros la leemos en Jueces capítulo 4 y 5. Eso es muy importante para el texto bíblico, esta mujer. De hecho, en este texto de Jueces, recordemos que Débora trabaja con un señor que se llama, eh, eh, permítame leo, Jueces capítulo 4 y 5. Y dice así, hay un señor que trabaja con ella que es Baraj. Y Baraj en un momento dado, cuando es Débora la que lo llama y le dice, mi hijo, es el momento de pelear por Israel, es el momento de actuar. Y entonces Débora le dice a, Barak le dice a Débora algo bien interesante, y es que en el versículo 8, 4:8 de Jueces, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Si tú vas conmigo, iré. Si tú no vas conmigo, no iré. Ese pasaje es bastante curioso en el hebreo, porque en el hebreo está una frase muy interesante que es una frase que en el hebreo tiene muchos vocales y la I en el hebreo es femenino, pero aquí está hablando un hombre. Lo que quiere decir el texto es que este Baraj es un cobarde, es lo que quiere mencionar el texto. Es un cobarde y así se refiere a él. Permítame, le leo el texto de Jueces capítulo 4, versículo 8. Bayomer Eleija Baraj in Telji. Entonces le dijo a ella Baraj, o Baraj le dijo a ella, ojo como es la frase, in Telji y mi, bejalachti bein lo, telji y mi lo elej. Fíjese que hay muchas vocales i en ese versículo. Lo repito, cuando él empieza a hablar, in telji, ahí hay dos i ya. Y mi, otras dos i. Bejalachti, otra i. Bein, otra i. Lo telji y mi lo elej. Entonces, si tú vas conmigo, yo iré. Si no vas conmigo, no iré. Entonces, aquí se habla entonces de Débora como una mujer, pero que lleva la pauta, lleva como decimos popularmente, la batuta ahí. Pero en la época de los jueces no es la única mujer. Está, por ejemplo, Ruth también. Está en la época de los jueces, está Jael. ¿Recuerdan quién es Jael? Fue una mujer la que precisamente en este mismo episodio mata a este personaje, Sisara. ¿Se acuerdan que lo invita a su tienda y le da de beber leche y cuando él está dormido le clava una estaca en la sien y lo mata de esa manera? Está también Noemí, la suegra de Ruth y de Orfa. Son mujeres que están marcando una pauta. Hay un libro deuterocanónico que se llama Judith, y en Judith, que también la estoy mencionando ahí en la última parte, Judith es una mujer viuda, una mujer adinerada en Israel, que de pronto es calumniada por unas personas que quieren tener algo con ella, pero ella lo rechaza. Es una mujer viuda, joven, hermosa, adinerada, y bueno, esa es Judith. Esas mujeres que le acabo de mencionar, Ruth, Noemí,
Judith, eh, eh, sí, Jael, son mujeres que están actuando en la época de los jueces y en esa época la mujer tiene una trascendencia muy, muy grande, muy importante. Por otro lado está también en el Antiguo Testamento Esther, que recordemos que fue una mujer que se ganó el reinado en un reinado de belleza precisamente y se lo ganó ella. También está otra mujer que si bien se ha considerado bastante mala, es Atalía. Recuerdan ustedes Atalía. Otra que me surge en este momento es Jezabel. Reitero, son mujeres a las cuales se les reconoce como grandes, independientes, poderosas en el Antiguo Testamento. Hay otra que se llama Hulda, que era una profetisa, segundo Reyes 22, una profetisa muy importante ahí. Entre otras mujeres del Antiguo Testamento. La verdad es que se considera en la historia de la humanidad que la mujer y el hombre gozaban de los mismos beneficios. Es una postura que hay, ¿no? Una teoría que hay. La mujer gozaba de los mismos beneficios que el hombre, ¿cierto? Inicialmente. Y también inicialmente ella salía a la guerra con el hombre. Pero resulta que como en la guerra los mataban tanto y la expectativa de vida en esa época no es la misma de ahora. Cuando se comparan esas épocas con estas, obviamente la sociedad es más longeva en la actualidad por las condiciones de vida y todo ese asunto. Entonces, una mujer en ese tiempo, eh, eh, digamos, con tan malas condiciones de vida y una longevidad tan corta, pues, y si a eso se le adicionaba que las mataban en la guerra, entonces se decidió entre la mujer y el hombre socialmente, toda la colectividad que representaba la sociedad, se decidió que ella se quedara en la casa, porque ella es la que da a luz los hijos y bueno, si ella viene a la guerra y la matan, entonces, y aparte de eso que morimos muy pronto, muy jóvenes, 45, 50 años, pues entonces nos vamos a desaparecer. Como medida de protección se queda la mujer en la casa y ya en la casa se va perdiendo muchos privilegios, muchas obligaciones también y mucha relevancia social. Y la mujer termina finalmente recluida a la casa. Eso es una postura que hay al respecto. O sea, que lo que inicialmente se da como una medida de protección para la mujer termina siendo algo bastante lamentable para ella. También en la Biblia se habla de la famosa reina madre, de la reina madre. Curiosamente, en los reyes para los reyes no era tan importante la mujer, sino que era la esposa del rey, sino que la importante era la, la reina madre. La reina madre era la mamá del rey y ella era la que tenía un puesto especial al lado del rey. La que se sentaba al lado del rey no era la esposa del rey, era la reina madre, ¿ya? A ella se le llama en la Biblia la Gevirá. Gevirá viene de una palabra para hombre, que es el término Geber, que es un hombre líder, supervisor, despierto, que viene de menos a más. Y la palabra para mujer con esas mismas características es la palabra Gevirá, ¿ya? Entonces, ese es el aspecto. Uh, Hubo incluso un rey que depuso a su madre reina. Si no me equivoco, se llamaba Maaca. Maaca, ¿recuerdan ustedes? Y él la depuso a ella porque ella era una mujer idólatra y el rey era un temeroso del Señor y finalmente la depuso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esa es como la famosa Geburah, que es la reina madre. Otra mujer que la Biblia menciona como alguien muy poderoso era la famosa reina de Sabá. ¿Recuerdan ustedes? La reina de Sabá, que aunque no era israelita, era de Sabá, pero pues por lo menos la Biblia la reconoce como tal, ¿no? Muy bien. Mire lo que les estaba diciendo. Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 13.
Estoy hablando de un señor que se llama Jeroboam, hijo de Nabat. Habían comenzó a reinar sobre Judá. ¿Quién comenzó a reinar? Abían. ¿Y qué dice el versículo 13? En el 11 dice, Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera, además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente del Cedrón. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una reina madre de las que les estoy hablando, que reitero, era la mujer más importante en el reino, pero este rey Asa la depuso porque ella se había hecho un ídolo de la famosa diosa Ashera, que este tema, no creo que lo termine hoy, este tema voy a empezar hablando de él, así como lo estoy hablando de la mujer, y luego hablo de una diosa que fue una diosa muy, muy importante en el Antiguo Testamento, que era la famosa diosa Ashera, que precisamente de ella es que está hablando acá. También privó a su madre Maaca de ser madre, estoy en Primero Reyes 15:13, privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre. Lo que se propone es que la mujer en las épocas, por ejemplo, los jueces y otras épocas, tuvo muchísima importancia, pero es sobre todo en la época del posexilio, con personas como Nehemías y como Esdras, que se minimiza el rol de la mujer, porque en esa época también se pretende minimizar o proscribir el culto a la diosa Ashera. Entonces, diosa Ashera femenina, por lo tanto, mujer también femenina. Entonces, ¿cómo tenemos que minimizar el rol de la mujer y de esa diosa Ashera del texto bíblico? Y se cree que en ese momento es que empieza a disminuir, digamos, esa imagen y a desvaírse, a desdibujarse la imagen de la mujer en el texto bíblico, ¿ya? Son, reitero, hipótesis que se manejan bastante interesantes. La mujer, incluso no solamente en Israel, sino en toda la cultura, ha sido bastante desdibujada. Eh, por ejemplo, los filósofos dicen las mujeres son las de cabello largo e ideas cortas. ¿Recuerdan ustedes? En el Nuevo Testamento también la verdad y la realidad en cristianismos derrotados, en los famosos cristianismos derrotados que hay, la verdad es que esta mujer es eh, eh, María Magdalena, María la Madre de Jesús, son mujeres que entienden mucho más adecuadamente el ministerio de Jesucristo. Pero ese rol de ellas, incluso en el ministerio de Jesucristo, también se desdibuja bastante. Por eso cuando ellas van a visitar, a, a avisarle a los discípulos que el Señor ha resucitado, notarán ustedes que les dicen que están locas y que no les creen. Porque la idea es, como reitero, minimizar el rol de la mujer en el texto bíblico. Y se les da ese calificativo, está loca, ¿cómo le vamos a creer? Porque de ninguna manera una mujer podría reconocer de manera más adecuada el rol de el verdadero ministerio de Cristo en la tierra. Y entonces lo que se plantea es que ellas lo reconocieron y lo entendieron mejor que los discípulos, pero son mujeres, ¿ya? Fíjense que, como les comento, en la Biblia a la mujer se le reconoce o se le compara a la yegua de los carros de Faraón. Y curiosamente también ustedes sabrán, y no sé si han visto tanto en las guerras de los griegos como en cuadros, pinturas, en todo eso, usualmente ellos los mandaban a pelear en parejas de dos hombres. Curiosamente, por lo general, esos dos hombres que peleaban en parejas, por lo general eran pareja, no solamente en la guerra, sino en la vida real, en la vida normal, eran amantes. Se dice que, por ejemplo, Alejandro Magno, que era el gran emperador del Imperio Romano, del Imperio Griego, eh,
muere finalmente de una enfermedad venérea que le pegó su amante, que era un señor que se llamaba Patroclo. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de eso. Patroclo entonces era el amante de él. ¿Y por qué ellos los mandaban a pelear en parejas cuando eran amantes? ¿Por qué? Porque se consideraba que eh, el uno por defender al otro iba a pelear más fieramente. Entonces eran muchísimo más efectivos en la guerra y por eso tenían esa costumbre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el imperio, recordemos que el imperio romano conquista militarmente al imperio griego, pero el imperio griego conquista intelectual y culturalmente al imperio romano, ¿correcto? Y en el imperio griego se manejaba el homosexualismo de manera muy abierta, por eso ellos tienen muchísima afinidad y afición por los cuerpos bien formados de los hombres. Y usted se da cuenta que Miguel Ángel construyen, pinta y hacen esculturas de hombres perfectos, bien formados, con sus eh, cuerpos bien definidos, los músculos y todo ese asunto. Les decía en una clase que dictaba ayer, creo que fue con este grupo o con otro grupo, les decía que el que nosotros vemos en los cuadros y vemos como Jesucristo, no es esa la imagen de Jesucristo. Eso es totalmente diferente porque ese Jesucristo que vemos siempre de ojitos azules, de cabellito un poco rubio, barbadito, etcétera, eso es un fenotipo europeo. Ese no corresponde a la figura o al genotipo de los judíos, no porque el judío es más bien como tirando, más bien como a latino, más bien un poco moreno, barbado, en fin, y que ese figura, ese rostro que nosotros conocemos como el de Jesucristo, era de un homosexual, que era el amante de este pintor y que lo pinta para recordarlo, lo ama tanto que lo pinta y entonces esa figura finalmente se inmortalizó y es a quien se adora como Jesucristo. Pero reitero, era un homosexual. Entonces, eso es bastante complicado. Por ejemplo, de Nerón, ¿sabe qué se decía de Nerón? Nerón se decía que era el hombre de toda mujer y la mujer de todo hombre. Entonces, el homosexualismo y el bisexualismo eso se manejaba y se practicaba de una manera impresionante en toda la antigüedad, en toda la antigüedad. Uh, Porque se consideraba, ojo, con las mujeres solamente se estaba sexualmente para procrear, para, para placer se cohabitaba hombres con hombres, porque se consideraba que tener sexo con mujeres era degradarse, porque obviamente el hombre estaba, digamos, en el mismo nivel del hombre, la mujer estaba más abajo que el hombre, y por lo tanto, tener sexo con una mujer era rebajarse, era degradarse. Entonces, con ella, reitero, solamente para tener los hijos, para procrear, pero para placer, hombres con hombres. En el Nuevo Testamento, eso estoy dándole un panorama general de la condición de la mujer en esas culturas y en el texto bíblico. En el Nuevo Testamento, Pablo dice que le prohíbe a la mujer enseñar o preguntar en la congregación, que se calle y que predique, que le enseñe, que le pregunte a su marido en la casa. No puede hablar, no puede enseñar, no puede pastorear. ¿Por qué? Porque las mujeres no recibían la misma educación del hombre y eso hasta hace muy poco tiempo. La mujer no podía estudiar porque ¿para qué va a estudiar una mujer si lo que ella tiene es una obligación de tener hijos y criarlos y mantener su casa y para eso no se necesita estudio? Eso se lo enseña una mujer a otra mamá, hija de generación en generación. Yo no sé si ustedes han visto esa película, se la recomiendo, Juana la Papisa. Recuerdan ustedes que la historia católica tiene un episodio bastante negro, en su historia bastante negro, dicen ellos, de cómo una mujer que era muy brillante, Juana, termina siendo papa. Ella se disfraza de hombre, es una mujer muy brillante, bueno, muy avanzada para su tiempo y termina siendo papa, queda embarazada, estaban en una procesión papal y ella aborta el hijo ahí en esa procesión, muere. Bueno, en fin, una cantidad, se la recomiendo si no la han visto. Muy interesante, pero ella todo lo que estudió y todo lo que aprendió lo tuvo que aprender a las malas, a las escondidas, porque ¿cómo se le ocurre que una mujer tenía que leer, por ejemplo? No, menos una mujer saber, por ejemplo, griego, hebreo, no, eso no se le permitía, la iglesia no le permitía esas situaciones.
La mujer entonces no recibía la misma educación del hombre. En el siglo primero unos predicadores que se llaman predicadores itinerantes, que son predicadores que van de lugar en lugar predicando, ¿cierto? Van predicando y van enseñando, pero como no hay un corpus teológico sistematizado, organizado, definido, entonces hay una cantidad de enseñanzas, de doctrinas que están circulando, y esos predicadores itinerantes entonces van por todo el mundo dando sus enseñanzas. Y las iglesias en esa época no eran iglesias, estoy hablando de la iglesia cristiana, la naciente iglesia cristiana, no se reunían en templos, ellos se reunían en casas porque ellos todavía no tenían templos. Los templos se los dio por allá en el siglo IV, después de Cristo, este señor que se llama Constantino, que le quitó los templos a las religiones paganas y se las dio al cristianismo. Y a partir de ahí se empezaron a reunir en templos, pero antes no, antes se hacían en casa. Esos predicadores itinerantes iban por las casas enseñando, pero usualmente en ese momento estaban los hombres de la casa, los padres de familia estaban trabajando. ¿Quiénes se encontraban en la casa? Por lo general estaban las mujeres solas. Y resulta que esos predicadores itinerantes iban y les enseñaban la verdad, perdón, sus doctrinas, les daban sus enseñanzas a esas mujeres, pero como ellas no habían sido educadas, como ellas no habían sido educadas en el ámbito ni teológico, ni secular, ni nada, ellas no tenían con qué sopesar la enseñanza que le daban esos predicadores itinerantes y terminaban creyendo lo que esos predicadores les decían. Luego ellas, con esa capacidad de comunicación que tienen, iban y visitaban a otras mujeres y les comentaban, imagínense que vino un predicador y yo aprendí esto y esto y esto. Y muchas herejías, muchas falsas doctrinas empezaron a diseminarse rápidamente. Cuando Pablo se da cuenta, entonces ahí es cuando dice, le prohíbo a la mujer enseñar en la congregación. ¿Ya? Cállense y pregunten en sus casas a sus maridos. Pero ¿qué pasa? Esos textos en la actualidad no se pueden trabajar. Uno puede escuchar fácilmente que hay gente que dice que pastoras no hay porque es que en la antigüedad no había pastoras, ¿cierto? Que la mujer no puede enseñar, que se calle en la congregación. Pero cuidado, lo que pasa es que no se tiene en cuenta que son épocas diferentes. En la actualidad son épocas diferentes. En ese momento, las mujeres reitero, estigmatizadas, subyugadas y no se les daba educación. Pero en este momento es muy fácil. Yo conozco muchos, pues me muevo mucho en la docencia, no solamente en la docencia universitaria, sino también con el magisterio. Tengo muchas amistades ahí. Y, y es muy fácil ver mujeres que son muchísimo más preparadas, capacitadas intelectualmente que sus esposos. En la actualidad es así. Entonces yo conozco muchas mujeres que, por ejemplo, son profesoras profesionales en, qué sé yo, en matemáticas, en física, en química, en español, en fin, en idiomas. Y el esposo es también profesional, pero en un área, digamos, manual. Por ejemplo, el esposo es mecánico o el esposo es albañil o el esposo es de pronto vendedor o qué sé yo. Y conozco muchas mujeres que tienen un nivel, un estatus intelectual y social muy alto y sus esposos son de esa manera. Es muy normal en la actualidad. Entonces, ese concepto ya no aplica para nosotros en la actualidad. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos viviendo, la mujer es mucho más educada, incluso, reitero muchas veces, que el mismo hombre. Entonces, ya esos textos, por ejemplo, de que como que le prohíbo a la mujer que aprenda en la congregación, que enseñe en la congregación, no, eso ya no va para nosotros, porque si es una persona que se capacita, si es una persona que aprende, que se proyecta, incluso más que los hombres, el liderazgo del hombre en este momento está bastante desdibujado también, ¿ya? Y la mujer cada vez más toma el liderazgo. Yo creo que por ahí en unos 5 o 10 años, cada vez el liderazgo de la mujer está creciendo más y el liderazgo del mundo estará en manos de las mujeres. En este momento vemos, por ejemplo, recuerdan ustedes hace unos días atrás, unos años atrás, la famosa Margaret Thatcher, ¿se acuerdan que le decían la dama de hierro? Ahorita está, por ejemplo, Angela Merkel. Aquí por ejemplo, en Estados Unidos ha habido
ya varias posibilidades de que vaya mujeres presidentas, ¿cierto? Aquí en Chile, Michelle Bachelet, en Argentina, pues bastante desafortunado el gobierno de ella, pero ahí está los Kirchner, ¿cierto? Entonces, hay muchos ejemplos de mujeres que están en altos cargos en el mundo, en la actualidad. En fin, eso es, digamos, como grosso modo lo que estaba pasando con la mujer allá. Permítame continuar entonces con esto. En la Biblia también, aunque la mujer tiene tiene que estar bajo la tutela de un hombre siempre, también reitero que hay mujeres que son bastante independientes, fuertes, paradigmáticas, ¿cierto? En fin, como María, como Débora, Ruth, Esther, Noemí, Atalía, Hulda, Judith, Jezabel, en fin. Les hablé de la Reina Madre y les dije también que en la Biblia también se habla de mujeres especialmente sabias. Por ejemplo, mire lo que dice en el Jueces 5:29. Voy a hablar desde el 28 para entender un poco mejor. La madre de Sisara, que es contra el general contra el que está peleando Débora y Barak. La madre de Sisara se asoma a la ventana y por entre las celosías dice a voces, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella respondía a sí misma. ¿No será que han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sisara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada por ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Aquí hay bastantes cosas interesantes. Está hablando de la mamá de Cesara, el general, y le dice, bueno, ¿y por qué no habrá llegado mi hijo? ¿Cierto? Y le está preguntando a las mujeres, aquí les da dice, las más avisadas de sus damas. Esas más avisadas significa las más sabias, las más brillantes de todas. Entonces, entre ellas hablaban, eso es un recuento que está haciendo Débora, ese es el cántico de Débora y Barak después de destruir a Sisara. Y en una de esas estrofas se habla de esta perspectiva, ¿ya? Entonces dice, ¿por qué no llega? Y las otras le dicen, debe ser que está repartiendo el botín. Y esto, aquí hay algo muy importante. ¿Cuál era el botín? Una doncella o dos. ¿Sabe una cosa? Curiosamente, en el hebreo, ¿sabe qué hay acá? En el hebreo básicamente lo que se dice es una vagina o dos, un útero o dos, porque las mujeres, y eso sí ha pasado en toda la historia y ha pasado también, pasa en este momento, las mujeres son el verdadero trofeo de la guerra. Las mujeres son el verdadero poder de la guerra en el sentido de que son las más grandes víctimas de la guerra. Aquí, cuando están peleando, entonces a las mujeres las tomaban como esclavas, esclavas para los oficios de la casa y esclavas sexuales. Entonces, fíjese que eso de que habla de que las vestiduras de colores para Sisara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada, ¿qué significa eso? Eran las mujeres vírgenes que tenían una ropa especial, que les reconocía, una ropa de varios colores que la reconocía delante de los demás como mujeres vírgenes, mujeres que no se habían casado. Y eran las mujeres que se tomaban y se les daba como botín de guerra. Aquí en Colombia, en la guerra que ha habido, también se habla, y no sé si usted haya leído artículos de las mujeres en la guerra. Y se va a dar cuenta que, por ejemplo, en los campos de Colombia hay, digamos, mujeres en una finca y llegan los guerrilleros y todos los guerrilleros la violan. Ha habido casos en los cuales a una misma mujer la violan 80 hombres, ¿ya? O también llegan los soldados e igualmente las violan. Por ejemplo, está el caso en la Universidad Bautista, se hacen muchos eventos de esos de mujeres contando sus testimonios, etcétera. Y una vez una mujer contó de que ellos tenían un hermano, ellas tenían un hermano y el hermano se fue a prestar servicio, pero era una zona roja. Y la guerrilla vinieron varios hombres y las violaron a ellas y le dijeron, dígale este mensaje a su hermano y su hermano es el culpable de esto que le pasa a usted porque se unió al ejército y no se unió a nosotros como guerrilleros, siendo esto una zona roja. Y entonces la razón para ese hermano fue que tomaron a sus hermanas y las violaron una compañía de estos personajes de guerrilleros. Entonces, fíjese cómo
se menciona todo este aspecto, ¿ya? Hay que tener en cuenta esto. Entonces, fíjese cómo la mujer siempre es el verdadero botín de la guerra, ¿no? Eh, y reitero, hasta en la actualidad está. Hay otro texto que nos habla de las famosas mujeres especialmente sabias. Segundo de Samuel 14:2. Segundo de Samuel 14:2, mire lo que dice. Por lo que mandó, bueno, conoció Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, por lo cual mandó a traer una mujer astuta de Tecoa, y le dijo, te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto. No te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Aquí entonces se habla de la mujer astuta. Lo que pasa es que el término astuto en el hebreo es un sinónimo del término jochma. Jochma es sabiduría. Y cuando la Biblia habla de astucia, es un sinónimo de sabiduría. Para nosotros el concepto de astucia tiene una connotación negativa, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando la Biblia habla de que la serpiente era más astuta que que todos los animales del campo, eso significa entonces que era más sabia, más prudente, más calculadora. Y aquí también entonces habla de cuando la mujer astuta, muy seguramente en algunas traducciones habla de mujeres sabias. ¿Listo? Muy bien. En el 20:16 también habla acerca de esa clase de mujeres que son desde esa perspectiva. Muy bien. Pero tenemos que tener en cuenta que a pesar de estas mujeres de las cuales le he hablado, como mujeres que sobresalieron en un momento, siempre tenemos que tener en cuenta que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, existen dos mundos, sí o sí. Queramos o no queramos reconocerlo, existen dos mundos. Uno es el mundo del hombre, dos, el mundo de la mujer, que tienen costumbres, que tienen derechos, que tienen un valor en, en la sociedad, en el culto, que es un lugar inferior el de la mujer al del hombre. Siempre la mujer va a estar subordinada al hombre. De ninguna manera pueden estar en el mismo nivel. Entonces, la sociedad antigua, no solamente en Israel, sino en la Mesopotamia, era una sociedad patriarcalista, permanentemente patriarcalista. La mujer es propiedad del varón. Incluso eso queda evidenciado, registrado en el famoso decálogo divino. Recuerden siempre el decálogo divino son los famosos 10 mandamientos. Y ahí en los 10 mandamientos, mire lo que dice en el versículo 17, 20-17 del Éxodo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ojo, aquí a la mujer se le ve dentro de las propiedades del varón, dentro de las propiedades del varón, y ni siquiera está en primer lugar. En primer lugar está la que, la casa de tu prójimo. Ahora sí, la mujer, están los siervos, los esclavos, ¿cierto? Y están los bueyes, el asno, y termina diciendo, cerrando con broche de oro, ni cosa alguna de su prójimo. Entonces la mujer se reconoce siempre como propiedad del Señor, propiedad de su marido. De hecho, la mujer le dice a su marido, mi Señor, que en el hebreo puede ser el término Baal o el término Adón, mi Señor. ¿Listo? Y ella le pertenece a él. Mire lo que dice, por ejemplo, este texto. Bueno, ahí leíamos ese de Génesis, de Éxodo 20:17 y Génesis 18:12 también tiene algo similar. ¿Listo? Y se rió Sara para sus adentros pensando, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ahí está. Y es el esposo, pero le tiene que decir señor. Entonces, este hombre debía mandar sobre ella, ¿correcto? Debía
enseñorearse de ella también. Es lo que se está proponiendo en el libro inclusive también de Génesis. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Listo? Ahí está. Y también la Biblia es muy clara diciendo que el hombre vale el doble de la mujer. Había unos precios, usted sabe, por ciertas situaciones que tenían lugar en el Antiguo Testamento, había unos precios que se colocaban en las personas. Eso, bueno, eso también es, digamos, normal. Por ejemplo, cuando una persona, digamos, en un accidente de tráfico, de tránsito, por ejemplo, mata a alguien, ¿no? Se tiene unos precios, ¿no? Incluso también en algunos, eh, en algunas profesiones, cuando se arriesgan, por ejemplo, a las extremidades, por ejemplo, cuando se trabaja la madera, que las máquinas de trabajar la madera son muy peligrosas, entonces hay gente que de pronto se quita un dedo o dos. Las falanges de cada uno de estos dedos tienen un precio especial. Dependiendo el dedo, así también es el costo o el precio que se le coloca. Dependiendo, por ejemplo, de la edad de la persona que murió en el accidente, se tiene que dar un dinero. Así es esto. En el Antiguo Testamento también había eso. Mire lo que dice, por ejemplo, Levítico 27, Levítico 27, donde se habla de algunos de esos episodios, pero siempre se evalúa a la mujer, o se evalúa mejor a la mujer en menor cuantía que al hombre. Mire lo que dice en el 27 del 1 al 7. Habló el Señor a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguien haga un voto especial al Señor, según la estimación de las personas que se haya de redimir, lo estimarás así. Ojo, al hombre de 20 años hasta 60 lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Si es mujer, la estimarás en cuánto? En 30. Ojo, en 30 ciclos. Si tiene entre 5 y 20 años de edad, al hombre lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Entre 1 mes y 5 años de edad, entonces estimarás al hombre en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Pero si tiene 60 años de edad o más, al hombre lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si es muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio, conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará el precio al sacerdote. En fin, qué interesante. La mujer entonces vale la mitad del hombre en esos episodios. Muy bien. Por otro lado, se va a decir que la mujer es la ayuda adecuada, la ayuda idónea, pero curiosamente este término idóneo tiene varias connotaciones. No es, cuidado, cuando se habla usualmente de la ayuda idónea, es, no, usted simplemente es mi ayuda, pare de contar, de ninguna manera va a estar, eh, eh, digamos, en el mismo nivel de la mujer, en el mismo nivel del hombre, no. Pero resulta que el término también tiene otra connotación bastante interesante y es que cuando dice que ayuda idónea significa estar frente a, o también puede significar rival, o también puede significar alguien que atestigua contra alguien, ¿ya? Entonces es como, no tanto es como esa solamente ayuda y para de contar, sino que es alguien que está frente a frente y que se puede, digamos, reconocer su valor, reconocer su cuantía y todo ese asunto. Esos son investigaciones y son significados que se le está dando últimamente a esos textos, porque realmente el texto de ayuda idónea es un texto que ha hecho precisamente y ha aportado mucho para que la mujer sea, reitero, minimizada en su rol, ¿cierto? En el texto bíblico y en la sociedad. Entonces, de hecho, también recuerdan ustedes la manera en que fue creada la mujer según Génesis 2. Según Génesis 1, fueron creados simultáneamente el hombre y la mujer, pero Génesis 2, primero fue el hombre y luego de la costilla del hombre fue creada la mujer. Entonces ya como quien dice, depende esta del otro, ¿cierto? En fin, eh, pero como le comento, pues finalmente el hombre dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿cierto? Y finalmente, pues el hombre encuentra alegría en la mujer. Recordemos que no encontraba el hombre alguien parecido a él, pero sí encontraba pareja para todos los animales. Eh,
Viene a mi mente en este momento también algo bastante interesante respecto al texto. Ojo, ¿se acuerdan de que eh, ah, si alguien te da una bofetada, coloca la otra mejilla? ¿Recuerdan el famoso texto de colocar la otra mejilla? Ojo con esto. En Israel poco se peleaba con los puños cerrados. En Israel se peleaba era con la mano abierta, así. Y cuando un hombre peleaba contra otro, le daba era una bofetada. Pero cuidado, solamente bofetada con la palma de la mano cuando era hombre, de igual a igual. Cuando eran mujeres, niños y esclavos, no se golpeaba con la palma de la mano, sino con la parte de afuera de la mano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se consideraba menor que ellos. Solamente se le pegaba al otro hombre igual con la palma de la mano. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que si le colocan la otra mejilla, es que, mire, el primer golpe usualmente, ¿quién los golpeaba? Reitero, el mayor al menor, o también los soldados al pueblo de Israel. La primera parte, como los creían más bajos que ellos, de menor valor, la primera bofetada iría con la parte de afuera de la mano. Y el Señor cuando dice, colóquele la otra mejilla, eso significaría que pasa la mano así, y el otro golpe tendría que ser con la palma de la mano. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, no está diciendo de ninguna manera, mi hijo, agáchese, sufra en silencio y calladito porque usted es cristiano. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, oblíguelo a que lo trate como un igual. ¿Por qué? Reitero, la primera bofetada iría con la parte de afuera de la mano y la segunda, al colocar la otra mejilla, necesariamente tendría que ir así porque la mano pasa así y la segunda bofetada iría así. Al darle la bofetada con la palma de la mano, lo que le estaría diciendo, usted es igual a mí. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, oblígalo a que lo trate como un igual. Recordemos que el Señor en un momento dado, cuando ya lo han apresado y lo van a crucificar, hay un soldado que le pega, recuerden ustedes que le pega una bofetada. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Dice, si hice algo malo, dígame que hice malo, o si no, ¿por qué me pega? Desde esa perspectiva, el Señor tendría que haberle dicho a ese soldado, ay, haga el favor y me pega en la otra mejilla, que es que yo alguna vez le enseñé a mis discípulos, pero no, el Señor no le dice eso. El Señor le dice, ¿por qué me pegas? ¿Ya? Entonces, es algo bien interesante de que incluso en el castigo se reconocía la superioridad del hombre sobre la superioridad de la mujer. Muy bien. Finalmente, el texto de 2.14 dice que los dos serán una sola carne. ¿Cuándo son una sola carne? En el acto sexual. En el Antiguo Testamento no hay contratos de matrimonios, ni hay matrimonios de celebración de matrimonios como tal. No hay. En la Biblia, según el texto bíblico, ¿qué es lo que une a un hombre y a una mujer verdaderamente? Incluso también en la ley colombiana. Ojo con esto. Lo que los une es la relación sexual. Delante del Señor, una pareja está casada cuando tienen sexo. Entonces, de ahí que, por ejemplo, usualmente a veces en las iglesias se dice, uy, usted no está casado, está en unión libre, está en pecado, ¿no? Eso es falso. Delante del Señor son una familia porque se casaron cuando, en el momento de tener una relación sexual. Ahí es la unión delante de Dios de una pareja. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. De ahí, por eso es que Pablo también en el Nuevo Testamento dice que el que se une con una ramera viene a ser una sola carne con ella, aludiendo a este texto que dice que los dos eran una sola carne. Y eso es bastante complicado, porque entonces, fíjese, si una persona es promiscua, entonces un día tiene sexo con uno o con una, y entonces se casa con él, desde la perspectiva divina. Y luego viene otro, tiene sexo con otro, con otra, y se casa con esa otra persona, y también entonces eso termina siendo así. Entonces, no es tan así de que, ay, ustedes no se han casado, están viviendo en unión libre, ¿qué va? A esa pareja Dios les va a juzgar y les va a reclamar como pareja. Él no va a decir, no, ustedes como no se hagan casado. Eso de la ceremonia nupcial es algo que se instituyó posteriormente y eso es básicamente como un testimonio, pero social, en el ámbito social y cultural, no en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual lo que vale es la relación sexual. ¿Ya? De hecho, también incluso en la ley colombiana, recordemos que en la ley colombiana, si un matrimonio no ha sido consumado sexualmente, no es válido. ¿Recuerdan ustedes?
Entonces eso tiene algo bastante interesante. Entonces, los dos son una sola carne. ¿Dónde? En el acto sexual, en el hijo que resulta de esa relación, en la convivencia en general que se supondría que tendría que ser de alegría para ambos. Eso es lo que se propone. ¿Recuerdan ustedes cuando Isaac dice que la mamá de Isaac había muerto? E Isaac trae a Rebeca a su casa y dice que se consoló. Entonces, fíjese que reitero que en la Biblia se habla de que la trajo a vivir a su tienda. O, por ejemplo, conoció a Adán a su mujer Eva. Eso de conocer no es, mucho gusto, mi nombre es Adán, hola, ¿cómo está Eva? No, ese conocer es relación sexual. Y ahí ya, listo, quedaban de matrimonio. Entonces, lo que en la antigüedad, lo que existía era, lo que nosotros en la actualidad llevamos era usualmente es una palabra hasta grosera, pero es una palabra que se utiliza, se rejuntaron, o sea, juntaron, ¿ya? Entonces, lo que se llama también unión libre, eso es lo que se propone ahí. Muy bien. Mire lo que dice en el Deuteronomio 24:5. Cuando alguien esté recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre quedará en su casa durante un año para alegrar a la mujer que tomó. Ojo, para alegrar a la mujer que tomó. ¿Y quién tenía que tomar a la mujer? Era el hombre. De ninguna manera la mujer podía decir, pues está, me encanta, ese está lindo, tiene buen perfil como pareja. No, era la mujer la que tomaba, era el hombre el que tomaba a la mujer. ¿Listo? Muy bien. Y por otro lado, la tarea más importante de la mujer en el Antiguo Testamento, incluso también muchas veces en muchas sociedades, es la de parir hijos. Incluso en el judaísmo ortodoxo en la actualidad, ese es el rol más importante de la mujer, parir hijos. Ya, eso es aquello para lo cual el Señor mandó a la mujer, dicen ellos, para de contar, de ahí que es tan fuerte, de ahí que sea una afrenta tan fuerte para una mujer en la Biblia no poder tener hijos. Eso era el peor castigo que podía haber, porque ¿para qué otra cosa sirve una mujer si no es para parir hijos? Entonces, en la antigüedad, en la actualidad, los judíos, como le comento, los judíos ortodoxos, los hasidim, son los que se visten con sombrerito negro. Recuerdan ustedes que tienen aquí los peyot, que son unas trencitas que se dejan acá y barba larga. Eh, ellos también tienen muchísimos hijos, tienen 5, 10, 15, 20 hijos cada familia, porque ellos practican desde esa perspectiva. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la razón y el objetivo más importante de una mujer? Parir hijos, parir hijos. Miren lo que le dice, por ejemplo, en la despedida que se le hace a Rebeca. Estoy en Génesis 24, 59, 60. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca, a su nodriza y también al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca diciendo, hermana nuestra, sé madre de millares, y conquisten tus descendientes la puerta de sus enemigos. Fíjese, la despiden porque se va a ir reitero, con Isaac. ¿Y qué se les ocurre decirle a ellos? Se les ocurre decirle lo que usted le diría a una hermana que se va y que no sabe si la va a volver a ver. ¿Qué le diría a usted? No, yo le digo lo mejor que le puedo decir, porque no sé si la voy a volver a ver. ¿Y qué es lo mejor que ellos tienen para decirle a Rebeca? Mija, sea madre de millares de millares. Es decir, tenga hijos en cantidades, pues, porque eso es lo más importante como tarea para una mujer. Si la mujer no es una mujer fértil, el hombre puede tomar una concubina. La mujer debe darle una concubina al hombre. Es el caso, por ejemplo, de Sara. Recuerdan ustedes, Sara no puede engendrar, no puede quedar embarazada y por lo tanto termina dándole su concubina a Abraham, que era la famosa Agar, que era una egipcia. Recordarán ustedes, ¿correcto? Entonces, eso era una costumbre normal allá. Ella decía, pues infortunadamente yo no puedo darle hijos, pero pues entonces ahí está mi concubina. Por otro lado, también la sangre de la menstruación no se interpretó como poder.
¿Poder de qué? Poder de dar vida, porque obviamente la sangre de la menstruación significa eso, que una mujer está en un ciclo permanente con la posibilidad de quedar embarazada, cosa que el hombre obviamente está lejos de serlo. Entonces, desde esa perspectiva es el poder de dar vida, pero en el Antiguo Testamento no. Eso en el Antiguo Testamento era impureza. Por eso la mujer no podía estar en algunos lugares, no podía ir porque ni modo de estarle preguntando a una persona a la entrada del tabernáculo del templo, preguntándole a todas las mujeres, disculpe, ¿tiene el periodo hoy? Ah, si lo tiene, por favor, no puede entrar. Era bastante, obviamente, incómodo, ¿cierto? Entonces, a ellas no se les permitía ciertos roles cuando estaban aquí en impureza. De hecho, incluso, ni siquiera pueden dormir con el esposo en la misma cama en el momento de unos días previos a la menstruación y unos días posteriores a la menstruación. No podían, y eso creo que se practica incluso hasta en la actualidad en el judaísmo ortodoxo, de que no pueden dormir con el esposo cuando tienen la menstruación. Mire lo que dice textos, por ejemplo, como Levítico 15, 19, dice así: cuando la mujer tenga flujo de sangre y su flujo esté en su cuerpo, 7 días permanecerá apartada. Esto, reitero, todavía lo practican los judíos ortodoxos. Cualquiera que la toque quedará impuro hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras permanezca separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se siente será inmundo. Cualquiera que toque su cama, la cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua quedará impuro hasta la noche. También cualquiera que toque cualquier mueble sobre el que ella se haya sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí misma con agua y quedará impuro hasta la noche. El que toque lo que esté sobre la cama o sobre la silla en que ella se haya sentado, quedará impuro hasta la noche. Si alguno duerme con ella y su menstruación cae sobre él, quedará impuro durante 7 días y toda cama sobre la que duerma será inmunda. Eso es una cosa impresionante. Mire todo lo que se manejaba y eso era mensualmente. Eso era mensualmente porque pues cada mes le llega el periodo a las mujeres y todo eso se tenía que trabajar, reitero, mensualmente. Mire todo eso que tenía que hacerse. Eso era todo un ritual, la cosa más impresionante en ese momento de la menstruación. ¿Listo? Ahí también está 1 Samuel 21:5, Isaías 64:5. Permítame leer otros pasajes. Génesis 31:35, 1 Samuel 21:5, Isaías 64:5. Saliste al encuentro del que con alegría practicaba la justicia, de quienes acordaban de ti según tus caminos, pero tú te enojaste porque pecamos. Ah, porque en los pecados hemos perseverado largo tiempo, perseverado largo tiempo. ¿Podemos acaso ser salvos? Mire lo que dice el 6. Pues todos nosotros como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ese trapo de inmundicia era precisamente los trapos que ellas, o sea, en esa época no habían toallas higiénicas, eran trapos que ellas utilizaban para evitar, digamos, ser manchadas por el periodo. A eso es a lo que se está refiriendo ese texto. ¿Ya? Entonces, ese es el asunto. Entonces les digo que cuando una mujer no era fértil, el hombre podía tomar una concubina y de hecho ellas tenían que dársela. Por ejemplo, incluso a las fiestas inicialmente solamente podían acudir los hombres. Eso nos lo dice Éxodo 23:17 o Éxodo 34:23 o Deuteronomio 16:16. No pueden asistir las mujeres, por lo menos inicialmente, ya solamente los hombres. E incluso cuando una mujer, ojo con esto, cuando una mujer hacía una especie de voto por a veces circunstancias, ella lo había hecho, pero el esposo era el que tenía que corroborar si ese voto que había hecho esa mujer era válido o no. Porque se consideraba que la mujer no tenía el criterio suficiente
como para hacer una promesa de esas. ¿Usted cómo se le ocurre hacer un voto? Usted es una mujer, usted no sabe de eso. Déjeme que sea yo el que analice eso y diga si finalmente eso es viable o no. Y eso, entonces, el esposo era el que tenía que corroborar. Es decir, si la mujer había prometido algo, pero el esposo dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso, eso no podía valerse, ¿ya? Porque el esposo había dicho que no, aunque la esposa habría dicho que sí. Mire lo que dice Números capítulo 30, versículos 4 al 16. Si su padre, pero cuando una mujer joven que todavía vive en la casa de su padre haga un voto al Señor o asuma alguna obligación, si su padre sabe de su voto o de la obligación con que ligó su alma y su padre no dice nada, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación que ella haya ligado a su alma firme será. Pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera, ninguno de los votos y las obligaciones con que ella haya ligado su alma será firme y el Señor la perdonará por cuanto su padre se lo prohibió. Ojo, pero si es casada y hace votos o pronuncia con sus labios cosas con que obligue su alma y al enterarse su marido no dice nada, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido se entera se lo prohíbe, entonces queda anulado el voto que ella hizo y el compromiso de sus labios con que ligó su alma y el Señor lo perdonará. ¿Listo? Entonces fíjese que una mujer no tenía esos criterios. A ver, usted cómo se va a poner a decir eso. Usted no tiene criterios para eso. Pero entonces es algo muy importante desde esa perspectiva. ¿Tienen alguna pregunta de lo que les he expuesto hasta el momento? Preguntas, comentarios, aportes. Estamos Interesante. el concepto de la mujer en el Antiguo Testamento, en toda la Mesopotamia y en las culturas de la antigüedad, ¿correcto? Incluso para abordar el tema les hablé de algunas cosas de la mujer también en el Nuevo Testamento. Reitero, si bien el Antiguo Testamento tiene un énfasis patriarcalista, no es solamente el Antiguo Testamento, son todas las culturas circundantes, adyacentes o subyacentes a Israel, e incluso también en el Nuevo Testamento. Y si vamos a hablar de eso, incluso en la actualidad, también se plantean muchas cosas en las cuales la mujer ha venido ganando algunos terrenos, pero incluso en la actualidad, por ejemplo, en la parte del laboral, una mujer por lo general gana menor sueldo, aunque haga lo mismo o más cosas que el hombre, pero gana menor sueldo en la actualidad, siglo XXI, posmodernidad. Pero así están las cosas, aunque obviamente las mujeres han ganado ya muchísimo espacio en todos los ámbitos. Muy bien, preguntas. ¿Qué estabas Pastor, diciendo? una cosita, una Dime. cuestión. Entonces, desde el punto, bueno, la Biblia desde el punto de vista de la Biblia se ve que es machista, ¿no? Sí, sí, eso no Ese se puede punto- desconocer, hay que y, reconocerlo. y desde ese punto machista, desde ese mismo punto machista se le ha dado la perspectiva o la denominación de Dios como hombre. Hombre, muy bien, sí. Claro, porque obviamente, pues, ¿cómo va a ser mujer Dios siendo que la mujer pues está degradada? Definitivamente tendría que ser hombre, o masculino. Pero o eso también es una interpretación del ser humano, porque realmente no podemos decir que si es que Dios tiene pene, entonces uno no se puede imaginar a Dios como pene, mucho menos como vagina tampoco, ¿cierto? Sencillamente sería asexuado. ¿Ya? En ese sentido, pero obviamente, de hecho, el tetragrama divino, recordemos el nombre de Dios, ¿se acuerdan del tetragrama divino? Ese nombre tiene una terminación femenina. El tetragrama divino es Y, Yod, G, Vav, G. Yod, G, Vav, G. Y recordemos que la letra G es una terminación femenina. Ahí hay una hipótesis bastante interesante que se las comentaré. Reitero que después de que veamos este concepto de la mujer, vamos a hablar de la diosa Ashera. Y la diosa Ashera era supuestamente la esposa de Dios en el Antiguo Testamento. Pero después se dijo, ¿cómo se le ocurre que Dios va a tener esposa? Eso es incorrecto. Y se trató de proscribir el culto a Ashera. Ahí fue también cuando se minimizó el rol de la mujer en el texto bíblico, pero se alargó el nombre de Dios, que antes solamente tenía una sílaba, y se le adicionó la parte femenina al nombre de Dios. Reitero, el nombre de Dios es una construcción femenina.
Y también se plantea precisamente como una parte femenina de Dios, en el sentido de que Dios es padre y madre. Y la Biblia en algunos pasajes también trata de mencionar, por ejemplo, cuando dice que él intentó como la gallina que abraza a sus polluelos, reunir a Israel bajo sus alas, ¿ya? Y se presenta en algunas ocasiones también el Señor como con rasgos femeninos, no solamente con algo masculino. Muy bien. Sí, ¿qué otra cosa? Hay que en estos días se está viendo una discusión acá porque Margarita Rosa de Francisco habló de que él que no creía primero en un Dios justiciero y castigador, etcétera, etcétera, que muchos plantean, y que no creía en un Dios hombre, sino que creía en la diosa madre. So, reitero, está bien, es decir, eso no ni le quita ni le pone a Dios. Y Dios no va a decir allá, curiosamente, démonos cuenta que nosotros en nuestra cultura, cuando se quiere ofender a un hombre, y eso está como tan arraigado en nosotros, entonces cuando se le quiere a ofender a un hombre, la mujercita, ay, parece una mujercita. No llore que las que lloran son las mujeres, usted no llora porque usted es una mujer. Y se compara entonces siempre habiendo como siempre esa minusvalía de la mujer respecto al hombre. ¿Listo? Muy bien. Preguntas, inquietudes. Ok. La verdad es que, sinceramente, la Biblia no trata de disimular eso, sino que lo presenta con gran claridad. La capacidad y la autoridad que se le da al hombre de ser cabeza de la familia y de disponer de la mujer, de los hijos y sobre todo de las hijas como él quiera. ¿Recuerdan ustedes el episodio de este personaje, Jefté? ¿Recuerdan ustedes Jefté? Jefté que cuando ve a sus enemigos le dice al Señor, uy, Señor, si me ayudas a vencer a mis enemigos, la primera persona que salga a recibirme cuando yo llegue, a esa persona la voy a ofrecer en sacrificio a ti. Ojo, Jefté sí sabe a qué se está refiriendo. Y Jefté, cuando dice que lo ofrecerá como una ofrenda, el término que utiliza es el término para una ofrenda del todo quemada sobre un altar. ¿Ya? Entonces el Señor le ayuda a pelear contra sus enemigos y a vencerlo. Y finalmente Jefté llega a la casa, pero lo que no sabía era que la que iba a salir a encontrarlo era su hija. Qué calamidad tan brava, su hija. Y entonces él dice, lamentable porque yo hice un voto al Señor, en fin, ta, 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 ta. Y finalmente él sí la sacrifica. Hay algunos que han dicho, no, eso no la sacrificó, sencillamente lo que él quería era, o lo que le tocó hacer a la mujer era no casarse ni tener hijos durante toda su vida, que eso habría sido bastante lamentable. Pero más que eso, lo que Jefté sí deseaba era, reitero, sacrificarla a ella como una ofrenda. ¿Por qué? Porque Jefté no era adorador del Dios de Israel, Jefté era adorador de otros dioses como Quemos o Moloch. Y esos dioses sí exigían y aceptaban sacrificios humanos. Jefté no conoce al Dios de Israel, pero quiere adorarlo. Entonces piensa que como esos otros dioses aceptan esos sacrificios, entonces el Dios de Israel también. Y así termina entonces sacrificando a su hija. Ahora, ¿por qué varios dicen que no era muerte, sino que era no casarse ni tener hijos? Porque ella después dice, déjame que vaya y llore mi virginidad, ¿cierto? Pero realmente no es solamente la virginidad, sino es la vida. ¿Por qué ella está llorando su virginidad? Porque finalmente, reitero, una mujer en la Biblia, lo único que sirve es para tener hijos. Ese es el verdadero objetivo de ella. Entonces, si no puede tener hijos, entonces, ¿para qué? ¿Para qué se va a trabajar? El texto que yo le estoy mencionando es Jueces capítulo 11, versículo 37, 38. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes.
Ahí está. Ese de llorar su virginidad, reitero, no es que digan, ah, qué embarrada, no puedo conocer hombre, no puedo disfrutar de mi sexualidad, no puedo tener hijos, no. Sencillamente lo que está diciendo es, de todo lo que hiciste en contra de mí, papá, lo que más me duele es que no voy a poder tener hijos. No voy a poder disfrutar de aquello para lo cual yo fui hecha, para tener hijos. Entonces déjeme que vaya y llore por los hijos que nunca tuve, por el hogar que nunca tuve. Entonces, el padre de familia podía reitero, disponer de su mujer como él quisiera. Ahí hay algunos versículos, Éxodo 21:7, Génesis 19:8, segundo de, aquí me faltó un poquito, Jeremías 29, permítame, leo algunos de esos versículos. Mire el evento de Sodoma y Gomorra, cuando quieren venir a violar a Lot, ¿se acuerdan? Los habitantes de Sodoma y Gomorra. Mire lo que dice eh, el, eh, este personaje, Lot, cuando los hombres de la ciudad querían violar a los ángeles que llegaron. Y mire lo que dice Lot. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Miren, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las traeré y podréis hacer con ellas lo que bien les parezca. Solamente que a estos varones no les hagan daño, no les hagan nada, ya que han venido al amparo de mi tejado. Ellos respondieron, quítate de ahí, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de dirigirse en juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Aquí hay algo bastante fuerte. Hay unos que se cree que eran ángeles, otros dicen que esos textos están alterados, y vinieron a la casa de Lot. Había una ley en Israel que cuando una persona entraba a la casa de otra persona, el anfitrión de esa casa era responsable absolutamente de todas las necesidades de ese que había llegado, ¿ya? De tal manera que incluso debería dar su vida por sus huéspedes. Y este personaje, Lot, al ver que le van a hacer daño a ellos, no se le da absolutamente nada con decir, mire, no les hagan nada a estos, son hombres, son mis huéspedes, mis invitados. Yo aquí tengo 2 mujeres que son vírgenes, hagan con ellas lo que quieran, increíble. Mire cómo es, hagan con ellas lo que quieran, es decir, violenlas, amancíllenlas a ellas, pero no a estos hombres. Estas 2 mujeres finalmente terminaron siendo las mamás de Amón y de Moab. Recuerdan ustedes que Amón y Moab fueron naciones descendientes de Lot en incesto con su hija mayor y su hija menor. Son estas que están hablando acá, de las que están hablando acá. Pero lo fuerte es que este señor en un momento dado dice, hagan con ellas lo que quieran, puede disponer de ellas como quiera. Ahí le di 2 ejemplos, este y el ejemplo de Jefté. ¿Listo? Muy bien. Como les comenté, había también una situación en la cual si la esposa titular no podía tener hijos, no podía quedar embarazada, ella tenía que darle una concubina. Pero había otros que aunque la mujer pudiese embarazar, podía tener muchas concubinas. Por ejemplo, en Génesis 25:6 habla en plural de las concubinas de Abraham. Génesis 25:6. Mire lo que dice. A los hijos de sus concubinas, bueno, Abraham dejó a Isaac todo cuanto tenía. A los hijos de sus concubinas les dio Abraham regalos, pero cuando aún vivía, los separó de su hijo Isaac, enviándolos hacia las tierras del oriente. Ahí está, los hijos de sus concubinas. Una de sus concubinas era la famosa Agar, ¿recuerdan ustedes? Entonces, otra también era la famosa Ketura o Setura. Por otro lado, Nahor, que tuvo hijos de su mujer Milca, también tiene una concubina que se llamaba Reuma, según el Éxodo, según Génesis 22, del 20 al 24.
Asimismo también Elifaz. Elifaz, que era hijo de Esaú, tiene una mujer y tiene una concubina. Génesis 36, 11 y 12. Leamos algunos de esos versículos que son bastante interesantes. Génesis 22. Voy a leer Génesis 22, 20 al 24. Después de estas cosas se anunció a Abraham: Milcá ha dado a luz hijos a tu hermano Nacor. Uz, el primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Arán, Keset, Asó, Pildas, Digital, etcétera, etcétera. Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que Milcá dio a luz a Nacor, hermano de Abraham. Y mire lo que es el 24. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tajaz y a Maaca. Ojo. Entonces, mire cómo ellos tienen concubinas. Génesis 36, 12, 11 y 12 también habla de la concubina, reitero, de Elifaz. Pero las concubinas no tienen los mismos derechos de las esposas. ¿Recuerdan, por ejemplo, ustedes el episodio de el levita y su concubina en Jueces 19? Ella no es la esposa de él, es la concubina del levita, ¿ya? No tenían los mismos derechos, no tenían los mismos privilegios, no tenían siempre a la esposa, había siempre una esposa titular y tenían una cantidad de concubinas, que esas concubinas dependía la capacidad económica del caballero. Entonces así podía tener sus concubinas, podía tener 1, 2, 3. Recuerden, por ejemplo, que David tuvo 10 esposas. David tuvo 10 mujeres. Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas, recuerdan ustedes, ¿cierto? Entonces, eso ya obviamente en Salomón y en David se da por el aspecto de más bien como militar y de las alianzas políticas con otros países. No es que Salomón diga, muy seguramente es muy posible, o posiblemente sí, posiblemente no, que no las haya conocido todas sexualmente. Sencillamente lo que hacían era que tenía concubinas y de esa manera eliminaba a enemigos políticos y militares. Entonces una persona decía, ¿cómo voy a ir a pelear contra Israel si allá está mi hija? Entonces, no, yo no voy a hacer eso, ¿ya? Y así entonces evitaba que fuera, digamos, como atacado Israel. Por otro lado, las mujeres estériles estaban obligadas a proporcionar una concubina a su esposo. Reitero, el caso de Sara, ¿ya? El caso también de, aunque no son estériles, las 2 esposas de Jacob, Raquel y Lea. ¿Recuerdan ustedes? Que cada una de ellas tiene hijos con él y cada una también le da su concubina y también tiene hijos con sus concubinas. Y ahí están los 12 famosos patriarcas. Ahí está. Entonces, Esaú también tiene, por ejemplo, 3 mujeres, pero en ese caso sí eran las mismas con el mismo rango, las 3 mujeres con el mismo rango. Pero en la época de los jueces y en la época de la monarquía, reitero que esas restricciones que en un momento dado, al parecer en un momento dado era una sola mujer. De hecho, Génesis 1, Génesis 2 habla es de que se unirá a su mujer y los 2 eran una sola carne. No habla de concubina ni nada. Pero al parecer todas esas restricciones con el correr del tiempo se fueron levantando y es el caso, por ejemplo, de estos personajes que le he mencionado. Gedeón también se habla de que tenía muchísimas mujeres y por lo menos una concubina. Leamos rápidamente Jueces 8, versículo 30, 31. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tenía muchas mujeres, y también su concubina, que estaba en Siquén, le dio un hijo al cual llamó Abimelech, curiosamente, ¿no? Entonces, la bigamia es un hecho legal y se reconoce de esa manera en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 15 al 17. Deuteronomio 21. Si un hombre que tiene 2 mujeres ama a una y a la otra no, y tanto la que ama como la otra le han dado hijos, y el hijo primogénito es de la mujer que no ama, en el día que haga heredar a sus hijos lo que tenga, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la mujer que ama,
con preferencia al hijo de la mujer que no ama, que es el primogénito. Al hijo de la que no ama reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le corresponda a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de su primogenitura. Ahí está. Por otro lado, recordemos que los reyes tenían un harén a veces muy numeroso, como el caso que le comenté de Salomón, el caso de David, ¿cierto? Pero es que ya... Ah, ¿se va así? ¿Así va? No, ahora que esto no está frío. Bacano. Muy bien, entonces, ah, parece ser que en ese momento no había límites, ¿cierto? Y cuidado, el Talmud, ojo con esto, el Talmud va a fijar el número de 4 mujeres para un ciudadano particular y de un rey máximo 18 mujeres. Imagínense. El número de mujeres para un ciudadano en particular, eso depende, reitero, de la posibilidad. Y creo que en muchas partes del Oriente, entre los árabes, todavía se tiene esa costumbre. Claro que sí. En el sentido de que él puede tener varias mujeres, en África también, en este momento se da. El hecho de que pueda tener varias mujeres, esta persona, lo hace dependiendo la capacidad económica que tiene. Es decir, si usted puede mantener 4 esposas, hágale, mijo. No hay problema. Lo importante es que las mantenga bien a ellas y a sus hijos de una manera digna. Aquí en Colombia también todavía hay, sobre todo en la costa norte, digamos que un poco más ampliamente, ¿no? Es decir, no secretamente, sino con apertura en la sociedad, de que hay un hombre que tiene 3, 4, 5 mujeres y que incluso todas ellas viven en una misma casa. Yo no sé si ustedes hayan conocido eso, pero en La Guajira es así. Eso es como muy normal y aquí en la costa norte eso es como muy común aquí en Colombia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como le comento, los príncipes, los reyes eran los que tenían un harén muy numeroso, pero porque tenían, reitero, las posibilidades de hacerlo. Por otro lado, la persona que no tenía esos privilegios económicos, pues tenía que contentarse con una o máximo 2 mujeres. ¿Listo? Eso se está dando y eso es lo que, como vemos en el texto bíblico, podía darse. Podía darse. El padre de Samuel tenía 2 esposas, ¿se acuerdan ustedes? Samuel, el Cana, y su mujer, y una tenía entonces, leamos el capítulo 1 de Primera Samuel, Primero Samuel 1. Donde el Cana tenía entonces 2 mujeres. Entonces estoy en 1 Samuel 1:1. Hubo un hombre de Ramataín, Sufita, de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jorobán, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes del Señor. Entonces aquí hay bastante interesante esa situación. Pero recordemos que no era tan sencillo, porque la presencia de varias esposas en una casa no contribuía a la paz del hogar. Aquí había una rivalidad bastante fuerte entre Ana y Penina. Penina entonces la miraba con desprecio porque, usted no ha podido tener hijos ni podrá, en cambio yo sí, vea, reitero, era lo mejor que podía tener, el verdadero objetivo de vida de una mujer. Entonces le decía, usted no puede y yo sí. Recordemos también el caso de esa rivalidad que hay entre Raquel y Lea, que eran las esposas de Jacob y que competían por el amor de él. Entonces, de ninguna manera, y es que cuando va a haber 2 mujeres contentas cuando comparten un mismo hombre, obviamente eso no se da. Y la mujer que era estéril, reitero, siempre era despreciada por la otra persona, ¿cierto? Ahí está también el ejemplo de Sara con Agar y que terminaron finalmente, Sara terminó diciéndole a Abraham, saque a esta mujer de acá porque no la quiero. ¿Listo? Muy bien. Y entonces había celos y había rivalidades entre ellas. Por otro lado, también las preferencias del marido. Entonces se suponía que el marido iba a preferir a la mujer con la cual había podido tener hijos, pero realmente no era así. Recordemos lo que acabamos de decir, que aunque
aunque la esposa, aunque tenía dos esposas y a una la amaba y a la otra no, y la esposa que no amaba, eso lo leíamos ahorita en Deuteronomio, y la esposa a la que no amaba, le había dado a luz su hijo primogénito, de ninguna manera podía darle el doble al hijo que había tenido con la mujer que amaba, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Entonces, obviamente siempre había como una preferencia del marido por una de ellas y eso molestaba mucho a la otra. Miren lo que dice Génesis 29. Génesis capítulo 29, versículo 30. Jacob se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio el Señor que Lea era menospreciada y le dio hijos, en cambio Raquel era estéril. Concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén porque dijo, ha mirado el Señor mi aflicción, ahora, ojo, ahora me amará mi marido. ¿Sí ve? Entonces siempre hay como una rivalidad ahí y una preferencia del marido por una de ellas. Eso es lo más obvio. Y reitero, eso va a llevar a muchos conflictos en la casa y va a llevar a enemistades entre ellas y a que su esposo esté como en medio de las dos, porque obviamente las dos le van a reclamar sus derechos y va a estar bastante complicado ese asunto. De tal manera que en el Deuteronomio 21, 15 al 17 que leímos ahora, tiene que haber una intervención legal, una intervención de la ley en Israel para que los hijos de la mujer que no era la mujer amada no fuesen, digamos, despojados de su privilegio o de lo que por ley les correspondía. De ninguna manera. Entonces aquí es bastante fuerte. Eso también se dio. ¿Recuerdan ustedes cómo fue el reinado de Salomón? ¿Se acuerdan Salomón de quién era hijo? De David, ¿con quién? Con Betsabé. Recuerdan que Betsabé era la que fue esposa de Urías el Eteo. ¿Se acuerdan que quedó embarazada pero perdieron finalmente el hijo, etcétera, etcétera? Y aquí hay algo muy fuerte y es que había otros hijos de David que también deseaban el trono. Uno de ellos era, ¿se acuerdan ustedes? Absalón. Absalón quiso suplantar el reinado de David y quiso suplantar y adueñarse del trono de Jerusalén, ¿correcto? Pero, y había otro que se llamaba Adonías. Ellos no eran los hijos, Absalón no era el hijo mayor ni el hijo más opcionado para el trono, no lo era. Más fácilmente reitero a Absalón y Adonías, pero ¿se acuerdan qué es lo que pasa? Finalmente, David, al parecer, ama mucho a Betsabé y entonces le promete que el hijo de ella va a ser el heredero al trono. Y en un momento dado, Betsabé entra y le dice, bueno, mijo, ¿y entonces cómo es el asunto? Usted no ha dicho quién va a ser el hijo y recuerde que usted me prometió a mí que mi hijo iba a ser el rey de Israel. ¿Y qué pasa que no lo ha anunciado? Mire cuántos problemas se están dando en eso. Y finalmente, entonces, mi hijo se va a quedar sin reinado. Y ahí es cuando David le dice, no, tranquila, yo le prometí a usted que su hijo va a ser el rey y va a ser el rey. Y ahí es cuando proclama a Salomón como hijo, como rey de Israel. ¿Listo? Entonces, son situaciones que se están dando ahí en ese aspecto. Bueno, este tema de las mujeres tiene absolutamente mucho, mucho que hablar. Continuamos la otra clase porque aquí vamos a hablar de la mujer, la mujer y el rol de los hijos, de la mujer y el matrimonio, de qué pasa cuando una mujer enviudaba. Todo eso lo vamos a trabajar y vamos a seguirlo construyendo la clase que sigue. ¿Listo? Entonces, ahí estamos en contacto y reitero, luego de eso hablaremos de la famosa diosa Ashera. Entonces, estos temas están bastante interesantes, no se pierdan, por favor, las próximas clases. Por ahora, ya se nos ha acabado el tiempo. El Señor les bendiga y que estén muy bien. Muchísimos éxitos. Continuamos la próxima clase con el tema de la mujer, la teología de la mujer en el Antiguo Testamento. Que estén muy bien. Muchísimos éxitos. Bendiciones, pastor.